para mí. Cuando Dios pone algo en mi corazón, primeramente para mí, y luego poder compartírselo a ustedes, es muy lindo, y así como me fue de bendición a mí, espero que les sea de bendición a ustedes. Y en el transcurso de la reunión o de que va escuchando, pídale al Espíritu Santo que le ayude a abrir su corazón. Porque muchas veces escuchamos, ¿no? Y después cuando llega el momento de la charla, ahí el enemigo aprovecha, los endurece, y por ahí es un momento lindo para contar, para hablar, para decir algo que me pasa, o darme cuenta de algo que no me había dado cuenta en otro momento, ¿sí? Y está ahí el enemigo trabajando en mi vida. Entonces aprovecha este momento y decirle, Señor, quiero que me hables y que puedas hablarme y enseñarme todo lo que quieras enseñar. Amén. Es medio polémico el título, se lo voy a poner acá. Se llama Cristianos y Creyentes. Siempre como profesora digo lo mismo, perdón la letra, pero soy muy mala escribiendo. Muy mala estoy escribiendo. Cristiano y creyente. Soy cristiana yo prácticamente desde que nací. Digo prácticamente porque en un momento tuve que aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Así que desde ese momento soy una cristiana. Vamos a hacer así. ¿Sí? Una cristiana. ¿Por qué? Porque creo en ¿quién? Bien. Creo en Jesús. Creo que Jesús es el Cristo, ¿no? Pero debo confesar que no en toda mi vida, tengo 42 años, no en todos estos años que conozco a Dios, he sido creyente. He sido muchas veces cristiana, pero siempre he sido creyente. Creo que a veces dice, sos cristiano, sos creyente, no, asimilamos el mismo término para decir si te congregás, hasta decimos a veces sos evangélico, qué religión, porque queremos encapsular, ¿no? Pero bueno, yo he sido cristiana prácticamente de la cuna, pero no siempre soy creyente, ¿sí? Y el Señor hablaba esto últimamente, tocaba mucho mi corazón, este tema de cristiano, creyente, cómo mantenerme entre estos dos conceptos. Y muchas veces con las chicas charlamos de las cosas que nos pasan y a veces es una risa porque uno cuenta que le pasó una cosa, a la otra le pasó algo peor, y la otra, uy, a mí me pasó tal cosa. Bueno, ¿qué decimos? Oramos, ¿no? Y a veces, como explicaba la prédica del domingo, están esos gigantes que sentimos que nos van a aplastar, ¿no? Y nada, a todos nos pasan cosas. Y yo cuando compartí eso, unas cosas que nos venían pasando a todas a la vez, un día les dije a la chica, ¿y cómo me cuesta ser una hija de Dios en estos momentos? Y no me estaba expresando bien. Así que las chicas no son de filosofarme o de corregirme, creo que me entendieron, pero yo decía, ¿cuántas veces me cuesta creer en lo que Jesús dijo cuando pasan estas cosas? Ser una creyente y no solo una cristiana, porque no dejo de ser cristiana, porque no dejo de creer en Jesús, pero muchas veces dejo de creer en lo que Jesús va a hacer, ¿sí? Entonces sería creyente, creerle a Jesús. No es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús, ¿sí? No vamos a decir que Satanás es cristiano, pero Satanás cree en Jesús, ¿sí? Entonces, muchas veces nos cuesta mantenernos creyentes, seguimos siendo cristianos, pero nos cuesta mantenernos creyentes cuando las cosas se ponen pesadas y cuando esos gigantes están encima nuestro y no vemos la salida y no vemos cómo seguir adelante. Porque puedo creer en Jesús, pero puedo no creerle en ciertos momentos, ¿sí? Y dudar, así como lo hizo Pedro, cuando caminó hacia él en el agua, ¿no? Y creía en Jesús, pero en ese momento vio los miedos, vio la fuerte tormenta que había y dudó, ¿sí? Y dejó de creer en que Jesús era quien lo sostenía en ese momento en el agua. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos? La idea es ir rapidito, así podemos charlar. Entonces me puse a investigar sobre esta palabra cristiano. ¿Qué quería decir cristiano, no? Y pude ver que la palabra cristiano se le asocia a una persona, como dijimos, que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, también podríamos decir que el cristiano, ¿sí? Podríamos asociar al cristiano a una religión, porque la religión es ciertas personas que creen un conjunto de doctrinas y siguen a una persona, a un maestro. Nosotros creemos todo lo que Jesús dijo y ¿a quién seguimos?
o tratamos por lo menos, de seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, ya no me estaba gustando mucho la definición de cristiana porque me estaba alejando del día a día, de lo que pasa día a día en mi vida, que día a día no solo necesito creer en Jesús, sino creerle a Jesús en las cosas que me pasan, ¿sí? Entonces yo puedo seguir los mandamientos y principios de un maestro, ¿sí? Pero a veces no puedo creerle que realmente lo que él dijo sobre mi vida va a pasar. ¿Amén? Y noté que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nombra solamente 3 veces a la palabra cristiana. Pero no deja de nombrarse continuamente ¿a quiénes? A los creyentes, los que creían, que dice Juan 6:2, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Sí? Jesús, además de tener gente que creía en él, estaba rodeado de gente que creía en lo que él hacía. Por eso lo seguía a todos lados a donde él iba. Y cuando leí esto, más segura estuve de esta distinción y siguiendo la investigación, cuando me puse a leer ahí un poquito, vi que me puse a leer algunos estudios, ¿vio? Cuando uno pone la palabra en Google, le aparecen otras prédicas, estudios. Y veía que varios de los escritos tenían que ponerse a distinguir entre cuando hablaban de cristianos, decían, hay verdaderos cristianos y hay cristianos, sin embargo, que no obedecen a Jesús. Entonces, más segura estaba de esta distinción, porque digo, si tienen que destacar entre uno que hace, entre un cristiano verdadero y otro que no lo es, quiere decir que hay una diferencia, ¿sí? ¿Y en qué está la diferencia? Está en creerle a Jesús, ¿sí? Y en la Biblia hay 2 historias, que se las voy a pasar rapidito, de 2 personas que pasaron de ser cristianos a creyentes, ahí en un momento. Una es la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿La tienen ahí? ¿Sí? Decimos la mujer que tocó el manto, ¿sí? Era una mujer que hacía 12 años que tenía una enfermedad, tenía un gigante que la estaba atormentando, que era ese flujo de sangre tan incómodo, y más para ese momento, que las mujeres cuando estaban en el periodo tenían que irse fuera de la tienda porque las creían impuras, era toda una costumbre de la época. Y esta mujer se entera de que existía este Jesús, de que sanaba, ¿y qué hace? Cree en Jesús. Lo primero que hace, se convierte en una seguidora porque lo va a buscar y lo empieza a perseguir donde él está. Se forma parte de una multitud. ¿Y ella qué quería en su vida? Un milagro. Entonces, cuando llegó el momento, ¿sí?, de querer agarrar su milagro, ella tuvo que pasar de creer en Jesús a creerle. Y como no llegaba a tocarlo, porque había tanta gente, ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y así fue, ¿sí? Estiró la mano, tocó el borde de las vestiduras de Jesús y dice la Biblia que poder salió de él y transformó su vida, ¿sí? Creyó tan solo con tocarle su manto. Pasó de ser una seguidora, una cristiana, a ser una creyente. Y creo que esa mujer no se olvidó de él en toda su vida, porque cuando empezó a realizarse como mujer, que hasta ese momento no podía hacerlo, por este problema que tenía, creo que nunca se le borró de su mente lo que Jesús hizo y el poder que salió de él cuando ella tocó el manto. Para la gloria de Dios, ella fue sana y pudo contar, ¿sí? Pudo contar lo que Jesús hizo en su vida. Se convirtió en una persona que vivió creyendo lo que Jesús hizo en ella. Entonces, aceptar el mensaje de Jesús y el sacrificio de Jesús en la cruz es una cosa, pero creerle a Dios y confiar en su palabra es otra, ¿sí? Confiar en su palabra en nuestro caminar, en nuestro día a día como cristianos, es otra, ¿sí? Hay 2 momentos en la vida del cristiano. Uno es cuando, digamos, decimos, se convierte, o sea, pasa de ser un hijo de Dios, cree en Jesús, y luego no es que de ahí se va directo al cielo, sino que tiene que pasar una travesía que es toda su vida y donde tiene que mantenerse como un creyente en esa persona que siguió, ¿no? Y ahí es donde nos cuesta, donde flaqueamos y donde pasamos por ahí de ser cristianos a creyentes, o muchas veces nos quedamos en esto, bueno, sí creo en Jesús, pero no creo que todo lo que Jesús hace pueda hacerlo en mi vida. Y cuando yo hago eso, estoy de este lado solamente, no estoy disfrutando de todo este lado.
Podemos elegir adoptar principios bíblicos, ¿sí? Fácilmente, pero a lo mejor luchamos por creerle a Dios en algo específico. Sabemos que Dios sana, que Dios restaura, que Dios... acá creo que muchos podemos decir, si yo les pregunto algo de ustedes, ¿qué es lo que hace Jesús, Dios en su vida? Todos podemos decirle algo. Ahora, cuando eso nos toca a nosotros, ahí es donde por ahí podemos llegar a dudar, ¿sí? Si es realmente que puede hacerlo conmigo. A veces es muy fácil decirle a otra persona, confía, cree, Dios puede sanarte, Dios puede transformar tu vida, Dios puede sanarte de esa enfermedad, o no, le dan un diagnóstico médico, no va a pasar nada. Ahora cuando el diagnóstico me viene a mí, ahí es donde me pongo que, nada, hay una lucha interna entre lo que creo que es Jesús y lo que creo que Jesús puede hacer en mi vida. Y ahí hay una batalla en donde paso de ser cristiana a creyente, porque no me queda otra que decir, Señor, a pesar de todo esto que estoy viviendo, sé que tenés el poder, y ahí es donde uno puede descansar en Él, ¿sí? Incluso puede implementar las armas que contaba también la prédica del domingo, ¿sí? Mantenerme enfocada en Él, bueno, todo lo que explicamos en la prédica del domingo, lo que explicó Ceci, pero cuando nos pasan estas cosas, cuando el gigante viene sobre nosotros, es donde realmente se pone a prueba qué tipo de cristianos somos, ¿sí? Si somos cristianos que solamente creemos en Jesús o le creemos a Jesús. Y otra historia que me gusta mucho es el ejemplo de Marta y su hermano Lázaro. También la tienen a esa historia, ¿sí? Está en San Juan 11, si después la quiere leer. Resulta que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús, creían en Jesús, eran seguidores de Jesús, pero un día pasó lo peor, que fue que Lázaro murió, ¿sí? Y dice que en el versículo 21 del capítulo 11 dice que Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? ¿Creía en Jesús, Marta? Sí. Después dice, mas también me encanta cómo habla Marta porque le recita toda la Biblia al propio Jesús. Mas también sé, dice Marta, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. ¿No? Hasta ahí venimos bien. Marta le dijo, Jesús le dijo si creía en la resurrección, y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, ¿sí? ¿Cómo que no? En el día postrero, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vuelve a decirle, no solo seas cristiana sabiendo los principios bíblicos, sino que crees que todos estos principios bíblicos que ya conoces sobre mí pueden hacerse ahora efectivos en tu vida, en la vida de tu hermano, ¿no? ¡Wow! ¡Qué cambio de enfoque! Porque ella se sabía todo de memoria. Sí, Jesús, yo sé que el Hijo de Dios, sé que vas a resucitar. No, pará, ¿crees realmente? Jesús quería ir más profundo. ¿Querés realmente ver un milagro? ¿O querés quedarte con el Jesús o lo que conocés sobre Dios, sobre los principios bíblicos de la resurrección, de la sanación, de los milagros? Y más adelante, Jesús va al sepulcro y dice, en el versículo 39 dice, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, otra vez viene ahí, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, encima le basta con lo físico, con la biología, ¿no? Señor, ya tiene 4 días, ya no hay nada que puedas hacer, aunque sea Dios de resurrección, de milagros, no hay nada que puedas hacer porque ya mi hermano ya está, hace 4 días que está muerto. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, imagínense en el escenario, y su rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo desatarle y dejarlo ir. ¡Wow! ¿No? Marta también fue una persona que ahí
Luego de ver, fue diferente a la mujer que tocó el manto, porque la mujer creyó antes de ver el milagro. ¿Sí? Creyó en el poder de Jesús antes de ver el milagro, por eso se atrevió a tocar. Dijo, yo sé que si lo toco voy a ser sana. No es que Jesús la sanó y ella dijo, ay, verdaderamente él es el Hijo de Dios. Ella creyó, pasó de ser una cristiana, una seguidora de Jesús, a ser una creyente. Y Marta tuvo que esperar a que Jesús haga el milagro de la resurrección. Creo que cuando su hermano estaba vivo, ella ahí realmente reconoció que Jesús era ese y ha entendido todo lo que Jesús le estaba diciendo. Pasó de ser una seguidora, y pasó de creer en Jesús a ser una creyente, a creerle a Jesús. ¿Sí? Y si me permiten, para terminar, voy a ejemplificar, y por ahí ustedes me van a ayudar y lo vamos a charlar ahora en los grupos, un cuadrito. Me gustan mucho los cuadros. De cosas que hacen los cristianos y cosas que hacen los creyentes, ¿no? Hay 3 cosas básicas que hace un cristiano para crecer o cuando cree en Jesús, ¿no? Que le explicamos hasta los niños cuando damos el libro sin palabras, decimos, bueno, ahora tenés que, ¿cuál es una? A ver. Orar. Sí, primero acepto y creo a Jesús. Bien. Luego, orar. Me gustó esa. ¿Sí? Como cristiano puedo orar. ¿Cuántas veces oramos? Muchas veces. ¿Sí? Oramos por los alimentos, oramos antes de salir de casa. Ay, yo oro para que te vaya bien en trabajo, oro para esto. Sí, oro. Ahora, un creyente ora y cree en Jesús aún cuando la oración no es respondida. Bueno, no voy a copiar porque voy a perder tiempo. No, lo dejamos así. Es más, está bueno para que lo charlemos en los grupos, lo que va de este lado, ¿no? Puedo orar, como cristiana puedo tener el hábito religioso de orar, pero ¿qué pasa cuando mi oración no es respondida? ¿Sigo creyendo en los atributos de Dios? ¿Pero sigo creyendo en los atributos de Dios o digo, no, ya está, por esto no oro más? Porque un creyente, a diferencia de uno que cree, un cristiano, ¿sí? Cree en que la oración va a ser respondida, creen que las promesas de Dios no tardarán sobre su vida, ¿sí? Incluso cree que cuando Dios le da un no como respuesta, no está ajeno a su voluntad. Esto lo digo muy fácilmente. Ahora, ¿podemos hacerlo fácilmente a esto? A mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho eso, ¿sí? Mantenerme en esta posición. Yo oro, sí, pero ¿qué pasa cuando el Señor no me responde? ¿Sigo creyéndole a Jesús? Lo que pasa es que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, no la mía. Exacto. Creer en la voluntad de Dios cuando Dios me dice que no. ¿Sí? Esa es una actitud, no solo la oración, sino que la oración, cuando no es respondida, sigue siendo una oración. Y tengo que seguir orando, y tengo que seguir creyendo que aunque el Señor no me está respondiendo ahora, yo sé que Él lo hará. O que cuando Dios me dice que no, como dijo la hermana, yo sé que es su voluntad. Y eso no me hace dejar de creer en Él o dejar de ser una seguidora de Jesús. ¿Sí? Y podemos charlar en los grupos otros ejemplos. ¿Qué ejemplos de la oración hacen que yo pase de ser una cristiana a una creyente? Cuando realmente a través de la oración yo puedo decir, sea cual fuera el resultado, creo en ti, Jesús, sé que es tu voluntad soberana o que tu respuesta va a llegar en el momento justo a pesar de todo. Otra cosa, se me quedó sin, otra cosa que hace el cristiano es congregarse, ¿no? Como cristianos nos reunimos en su casa y nos congregamos. Lo primero que le decimos a una persona que aceptó al Señor como su Salvador, venite el domingo a la iglesia, venite los miércoles, venite el sábado, venite, ¿sí? Ahora, estoy creyendo en Dios cuando me congrego, pero no solo me congrego, cuando tengo un hermano a mi lado que es mi piedra pulidora. ¿Soy solamente una cristiana que se congrega o soy una cristiana que
cuando estoy en la iglesia, ¿sí? Entiendo que soy parte del cuerpo de Cristo. Entiendo que la persona que está a mi lado, aunque no sea lo que yo desee que esa persona sea o se comporte como a mí me parezca que se tiene que comportar, sigue siendo un amado por Dios. O entiendo que yo soy parte del cuerpo de Cristo, que si yo peco, el cuerpo se duele, no solo yo me duelo y pago las consecuencias, sino que hay otras personas que van a dolerse por mí. No solo es congregarme, no solo es venir a la iglesia, porque ahí me transformo en una religiosa, en una seguidora solamente de la doctrina de Jesús. ¿Aplico las cosas que Jesús enseñó en su palabra a mi vida cuando me congrego? Había notado muchos ejemplos, pero entiendo, como dice 1 Samuel 15:22, que mi obediencia es más importante que los sacrificios. O digo, no, pero yo me congrego. Ahora, ¿quién soy en la iglesia cuando me congrego? Soy una persona que viene, limpia, le estoy atiendo a la puerta o atiendo a, no sé, a los jóvenes, a las mujeres, pero ¿estoy realmente haciendo sacrificio o estoy siendo una persona obediente como me pide el Señor? Porque si no es en vano. Soy una religiosa más, una cristiana más que se congrega. Y sí puedo decir, no, sí lloro, sí, yo soy una cristiana que ora. Ah, pero cuando las papas queman, o desisto de orar, o no creo que Jesús pueda hacer eso en mi vida. No, pero yo me congrego, Yo soy cristiana y yo me congrego. Ahora, ¿quién soy acá dentro de la iglesia? ¿Soy de bendición para los demás? ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Creo que el Espíritu Santo es quien puede cambiar a la otra persona y no yo? Porque muchas veces también nos congregamos y creemos que tenemos el poder para transformar a todo el mundo. Ah, yo voy a cambiar a ella, yo voy a cambiar a eso. ¿Sí? Oramos por esa persona, nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, que no solo es congregarse, sino sentirse parte del cuerpo. ¿Amén? Se quedan todos callados. Esto también lo podemos seguir charlando en los grupos. Y otra que anoté es la Biblia. ¿Qué hace un cristiano? Lee la Biblia. Ahora, no es solo leer la Biblia. No es me levanto y digo, bueno, hoy tengo que leer la Biblia porque no soy una cristiana, sino tengo mi momento de lectura. Entonces agarro el Salmo 72, no sé, y lo empiezo a leer, leo todo el Salmo, digo amén, cierro la Biblia, oro, gracias Señor por este día, amén, en el nombre de Jesús, ¡tam! ¿Qué estoy haciendo? Estoy orando, estoy leyendo la Biblia y luego me voy a la iglesia. Supuestamente hice todo lo que debía hacer, pero ¿realmente soy una creyente cuando leo la Biblia? ¿Internalizo en lo que dice su palabra, en lo que Él tiene para mí? ¿O solamente cumplo en leerla porque tengo que leer 5 salmos por día para terminar la Biblia en un año? Porque si no, no llego. ¿Quién no lo ha hecho eso? Yo he corrido, me acuerdo, 28 de diciembre, por ahí a terminar los últimos capítulos porque quería leerme la Biblia en un año. Sí, lo hice, pero bueno, no me acuerdo ni qué decía cuando la leía en ese momento. ¿Sí? Si no internalizo la palabra, si no la discierno, si no dejo que la palabra se haga real en mi vida y Dios me hable a través de la Biblia, soy simplemente una cristiana, una persona que cree en Jesús, pero no le estoy creyendo a Él. Si cuando siento una amenaza, no sé, alguien me amenaza o siento miedo, siento temor, recuerdo Isaías 54:17 que dice, ningún arma, contra ti prosperará. Si creo en lo que realmente me está diciendo la palabra, cuando estoy en alguna situación compleja, ¿puedo poner en obras la palabra? Y yo digo esto, hermano, pero es lo que me está pasando a mí, sinceramente. Por eso estoy acá hablándolo y no porque lo sepa o porque pueda darle cátedra a todos ustedes, para nada. ¿Sí? Tengo, ya les digo, 42 años y toda mi vida he creído en Jesús. Pero cuando las papas queman, ay, no saben lo que me cuesta. Lo que me cuesta es decir, para este diagnóstico no va a ser para mí. O si es para mí, bueno, Dios sabe por qué. Dios es soberano, Dios es más grande que mi problema. ¿Sí? O cuando Dios me respondió hoy una oración, bueno, yo voy a seguir clamando porque tiene que haber otra cosa. Dios sabe lo que estoy pidiendo, o voy a pedir distinto, o voy a discernir de qué forma debo pedir, porque también la Biblia dice que a veces no recibo porque pido mal. Bueno, Espíritu Santo, hablame, ¿de qué forma debo pedir?
Porque muchas veces me quedo tranquila sabiendo de que estoy siguiendo los pasos de una cristiana, pero no estoy siendo una fiel creyente en él. ¿Sí? Porque en el momento en que me pasa algo, lo primero que hago es o victimizarme o creer que llorando Dios va a hacer algo conmigo. Ay, Señor, pero ¿cuántos años hace que te vengo diciendo? Y solamente hace años que me vengo quejando. Hace poco Dios respondió una oración a nuestra familia, pero tuve que escuchar una predica y Dios hablarme del tema de los milagros y algo así. Y me acuerdo que oré diferente, oré creyendo, oré realmente como una creyente. Venía orando como una cristiana. Pero en ese momento oré como una creyente, Señor, papá, y no sabía por qué, pero me acuerdo que iba en el auto con una sonrisa y en el fondo yo estaba creyendo lo que iba a pasar y realmente pasó, gloria a Dios. Lo tuve que cambiar yo, porque su palabra es fiel y verdadera, sus promesas son sí y amén para mí, ¿sí? Pero son para los que creen en Jesús, los que le creen a Él, no solamente los que dicen ser sus seguidores, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Entienden esa diferencia? Yo lo veo como que está bueno ser cristiano, está bueno, pero está mucho mejor. Es como decir, uno como padre o como madre, pero los datos de que uno le da el amor, bendición, que tenés que orar, el amor, es lo que hace que confía, cree, ama, se apasiona, es algo impresionante, es como que yo lo veo como más como un juego, como... Es que no son diferentes. El creyente es la forma de ser cristiano, es quitarle al cristiano la religiosidad de decir soy cristiana porque sigo a Jesús o porque sigo determinadas reglas. Porque muchas veces esto, y no se trata de mostrarle a los demás, me lo creo yo misma. Señor, yo soy tu hija, soy cristiana, creo en vos. Y se me dice, no estás creyendo en mí, porque ayer dudaste. Ayer tuviste mucho miedo y pensaste que las cosas te iban a poder y no creíste en mi palabra. No creíste en que mi amor por vos es más grande que lo que te pueda pasar. ¿Sí? No se trata de diferenciarlo, ¿sí? Sino de ser, y me gusta ahora borrar esta línea, de ser cristianos creyentes. ¿Sí? Somos cristianos porque seguimos a Jesús, porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, pero que nuestra vida, o mejor dicho, para que nuestra vida no se vuelva una vida religiosa, una vida en donde nos perdamos los milagros que Dios tiene para nuestras vidas. Y en momentos más difíciles se tuvo que morir Lázaro para que Marta, que era una seguidora fiel de Jesús, vea un milagro poderoso. Quizás había cosas que Marta no las estaba viendo que Jesús hacía, ¿sí? Y tuvo que pasar algo impresionante, que es lo máximo, que ya es la muerte, para que la cabeza de ella cambie, ¿sí? Y pueda realmente creerle a ese Jesús en el cual ella creía. Creámosle a ese Jesús en el cual creemos, que parece lo mismo, pero no lo es. Porque puedo decir que creo en Jesús, ¿sí? Pero no le creo en los momentos en donde mi fe tiene que estar puesta en acción. Todo lo que sé, todo lo que conozco de Él, todas mis acciones como cristiana, acá de este lado son mis acciones puestas en acción. Y pensar que a pesar de o que pase lo que pase, este Jesús es el que no cambia, el que es soberano y el que tiene poder sobre mi vida. ¿Amén? Hay 3 preguntitas que ahora cuando armemos los grupos las copio. Y la primera dice, ¿hay alguna experiencia con alguna persona o situación que haya hecho que yo cambie mi percepción de Dios? Porque muchas veces pasa eso, a mí me ha pasado decir, bueno, no creo en los milagros porque Dios no hizo un milagro cuando yo quería que lo haga. Y eso me estuvo haciendo que yo no pude ver otros milagros que Dios sí, no entendía ahí la soberanía o la voluntad de Dios sobre mi vida, ¿no? Hay muchas cosas experiencia que Dios no, si es verdad, yo a partir de esa experiencia, o porque me peleé con una persona, porque me pasó tal cosa, la verdad que dejó de creer verdaderamente en lo que Jesús o Dios puede hacer en mi vida. La segunda dice, ¿estoy dejando entrar alguna emoción? ¿O estoy dándole lugar a alguna emoción?
que haga que le preste más atención a lo que yo veo que a lo que Dios ve? ¿O estoy viendo las cosas como yo las veo, como yo las quiero ver, o como Dios las está viendo? ¿Algunas de mis acciones revelan que no estoy creyéndole a Dios a pesar de creer en Dios? Espero que podamos ser sinceros, ¿no? Que, como les dije al comienzo, que este sea un momento en donde podamos decir, sí, la verdad esto es lo que me está costando, pues no hay nada mejor que compartirlo, y no para chusmear, sino compartirlo para decir, esto es lo que me está pasando, sí, y ahí el enemigo pierde poder, porque lo manifestamos, lo escuchamos nosotros mismos, decimos, me está costando creerle a Dios en la sanidad porque me pasó tal cosa. Bueno, no estoy dejando que Dios opere en un área que quizás quisiera operar en mi vida. Y así puede pasar en las relaciones, en lo económico, ¿sí? Vivimos quizás mucho tiempo bajo ataduras económicas, y es porque tenemos un pensamiento ya sobre ese tema, ¿sí? Hice como Marta, sí, Jesús, yo ya sé todo de vos, pero mi hermano ya está muerto, no podés hacer nada. Sí, Jesús, ya sé que sos el dueño de la plata y el oro, pero esta deuda que yo tengo es muy grande. No hay forma de que pueda salir. ¿Amén? ¿Vas a ser un cristiano creyente? O a tratar por lo menos de acordarte que por más que ores, que ores, mejor dicho, como un creyente, que te congregues como un verdadero creyente y que leas la Biblia y entiendas su palabra como un verdadero creyente y no solo como alguien que conoce solamente los principios de Dios. ¿Oramos?